Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy salimos del despacho de Salud Mental Delicias y hoy llegamos a un despacho amigo aquí en la ciudad de Valladolid. Hoy en este lado, y en este entorno tan bonito, me tenéis a mí, que soy Carlos Sos, psicólogo del Centro de Salud Mental Delicias en la ciudad de Valladolid. Al otro lado, dueño de este local tan bonito y este espacio tan especial, también en Valladolid, tenemos a Álvaro Alcubilla Torres. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, bienvenido, Carlos. Bueno, ¿Qué quieres por aquí? Pues encantadísimo de estar contigo. Hoy vamos a presentarte brevemente y hoy vamos a tocar un tema muy importante en el mundo de la psicología, en el mundo de la psicoterapia actualmente, que es el mundo del trauma. Pero antes vamos a una breve presentación. Álvaro Alcubilla Torres es licenciado en Psicología en la Universidad de Salamanca, compañeros de facultad, encantado. Máster en Psicología General Sanitaria, formado en acompañamiento humanista con el equipo RUAG, especialista en ACT y Mindfulness a través del Instituto Europeo de Psicología Aplicada, terapeuta Focusing titulado por el Centro de Formación de Terapia Humanista THBUS y terapeuta EMDR, una técnica que ahora está muy en boga y muy actualizada. Trabajas en el nivel 1 por el Instituto Médico IMAIA. La verdad es que buenísima formación y buenísima experiencia. Así que nada, fenomenal. Vamos a hablar, Álvaro, hoy contigo de esta temática que es el trauma psicológico. Estamos hablando aquí entre dos psicólogos y lo primero de todo, Álvaro, me encantaría que nos hablaras sobre qué es el trauma. ¿El trauma psicológico qué es? Es la gran pregunta, ¿verdad? Mira, lo primero que me gustaría contarte es lo que no es el trauma, porque tenemos ideas a veces muy alejadas de lo que en psicoterapia y en neuropsicología pues sabemos qué es, ¿no? Mira, el trauma es una falta de balance entre los recursos de la persona y las experiencias que tiene que afrontar. Muchas veces pensamos que el trauma es tener una experiencia muy impactante, muy negativa, algo que no se nos va a olvidar en la vida, y efectivamente eso es parte del trauma. Pero lo que depende que tú desarrolles trauma después tiene que ver con tus recursos personales. Cuando una persona tiene pocos recursos personales ante una experiencia impactante, va a desarrollar una serie de bloqueos por la experiencia, ¿no? Entonces, hay veces que la experiencia impactante es tan fuerte que por muchos recursos que tengas siempre te va a producir bloqueos. Otras veces la experiencia es de tipo medio, pero con tus recursos puedes afrontarla. Y otras veces hay situaciones en las que simplemente te faltan recursos, incluso para experiencias poco impactantes. Uh-huh. De acuerdo. Si tuviéramos que hablar de tipos de trauma, si es que hubiese, o es que hay tipos o subtipos, ¿de qué estaríamos hablando? Pues mira, en ese sentido, justo lo que estábamos diciendo sobre el tipo de impacto y el tipo de recursos tiene mucho que ver, ¿no? Hoy se habla de las T's mayúsculas de trauma y las T's minúsculas, los traumas con mayúsculas, los traumas con minúscula. Una T mayúscula sería un momento en el que el impacto es muy alto, pues por ejemplo un accidente de tráfico, un abuso sexual o lo que han podido vivir este mes pasado en La Dana, en Valencia, ¿no? Momentos de catástrofes en los que las personas no pueden afrontar todo lo que está ocurriendo y cualquier ser humano se vería traumatizado por ellas, ¿no? Ese es un tipo de T grande, ¿no? Y luego están las T's pequeñas, esas que tienen que ver con una situación adversa, pero que a veces es por goteo, ¿no? Por ejemplo, una situación de maltrato de género en el que la persona está sufriendo por parte de su pareja continuamente desprecios, insultos, minusvalorización, incluso agresividad física, ¿no? Cuando eso es tan por goteo, es tan poco a poco, la persona se ve completamente indefensa, ¿no? Y entonces el balance de recursos y impacto de nuevo produce trauma, ¿no? Aunque a veces esos goteos no sean tan fuertes. Uh-huh. Se habla a veces también del término microtrauma, ¿verdad? Uh-huh. El microtrauma a veces puede producir efectos tan graves como el trauma, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la repetición. De acuerdo. Siempre nos causa a los psicólogos esta gran pregunta. Cuando hablamos de la traumática y analizar la traumática, en terapia siempre parece que hay uno que se va al pasado, ¿verdad? Y dice, es como si hubiera grandes traumas
a partir de la infancia, o a través de la infancia, o en el proceso de hacerte infante para hacerte adolescente, para hacerte joven y para ahí ser adulto. ¿Es verdad que en el concreto mundo de la infancia hay más traumas? Parece que esto se nos lleva siempre a Freud, ¿verdad? Los traumas de la infancia, ¿verdad? Y incluso yo creo que se ha hecho mucho meme de esto, ¿no? De los psicólogos que en cuanto llegas a su consulta lo que primero te preguntan es cómo era la relación con tu mamá, ¿no? Algo así, ¿no? Pero lo cierto es que la ciencia está demostrando que esto en parte sí es así, ¿sí? Los traumas de la infancia son muy importantes. Tanto es así que se ha demostrado que los traumas que ocurren entre los 0 y 8 años nos van a cambiar la personalidad para toda la vida. De alguna forma, a veces situaciones pequeñas, test pequeñas, de tipo, pues mis padres no se fijaban en cómo me podía sentir, o mi madre estaba sufriendo un problema de salud mental, o más aún en casos de abusos o de maltrato en la familia, ¿no? Esas test pequeñas en la infancia son el doble de peligrosas para nuestra salud mental, porque el adulto se va a ver influido por eso en su personalidad, en su estado de ánimo y a veces para toda la vida. Bueno, si habláramos, fíjate, si habláramos de traumas, ¿qué es lo más que nos encontramos los psicólogos en la consulta cuando hablamos de traumas? ¿Son más traumas, verdad? Pues hablamos ahora del mundo de las catástrofes naturales, de las catástrofes, bueno, pues en este caso de la DAN esta semana, hace 2 semanas, hace un mes, ¿verdad? Pero los psicólogos, ¿en qué línea trabajan generalmente cuando hablamos de los traumas? ¿Qué suelen ver en terapia? ¿Suelen ver más casos derivados de la familia? ¿Más casos derivados de la traumatología propia de las, bueno, pues las problemáticas internas propias? Suele ser más algo derivado del mundo social, escolar, ¿no? ¿Es el bullying un gran trauma? ¿Es el mobbing, el laboral, un gran trauma? Hablamos, fíjate, de estadios adultos, el bullying podemos definir que esté en la parte infantil, ¿no? ¿Pero qué solemos ver los psicólogos más en las consultas? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque esto también nos ayuda a ver cómo funciona el trauma. Lo que vemos en la consulta, al menos en una primera vista, es una persona que nos dice: me estoy sintiendo mal, estoy deprimido, tengo ansiedad, y casi siempre va asociado a un pequeño trauma o grande que tiene que ver con algo reciente, ¿no? Por ejemplo, me estoy sintiendo mal desde que me echaron del trabajo, o me estoy sintiendo mal desde que he superado una relación en la que había pues toxicidad o incluso maltrato psicológico, ¿no? Pero casi siempre, una vez que vas avanzando por la terapia, la persona va descubriendo que el trauma no empieza ahí y que muchas veces tiene que ver con otros traumas más pequeños y más de goteo que se produjeron en la infancia y la adolescencia. Por supuesto, una cosa no lleva a la otra directamente, no es una causa-efecto, pero sí es una correlación, ¿no? A veces hay cosas que nos pasan en nuestra personalidad que nos van llevando por la vida a encontrarnos y a no poder afrontar otros traumas diferentes. La siguiente pregunta viene encaminada a entender esta frase. Trauma y estrés postraumático. ¿Es lo mismo? ¿Debemos de diferenciarlo? ¿Qué significa cada término? ¿Por qué se usa tanto actualmente? Claro, el estrés postraumático es lo primero que se ha categorizado en nuestro libro de los psicólogos y los psiquiatras, el DSM, ¿no? Por eso se confunde mucho, porque durante mucho tiempo ha sido lo único que nos ha preocupado del trauma. Había una línea así más psicoanalista, ¿no?, que hablaba de trauma, pero a nivel clínico parecía que lo único que existía era el estrés postraumático. Pero lo que estamos viendo cada vez más, y ya también está aceptado por toda la psiquiatría también, es que el estrés postraumático es un síntoma dentro del paraguas del trauma. Así que no podemos hablar solo de estrés postraumático. De hecho, en el caso de las test pequeñas, de las que hablábamos antes, en el caso de situaciones que se van alargando en el tiempo, las personas desarrollan otro tipo de síntomas que pueden ser, mira, desde reexperimentación, que ahí incluimos el estrés postraumático, ¿no? Pero que no solamente es eso, sino que puede ser pues sentir una rabia exagerada cada vez que me pasa esto, sentir un miedo exagerado cada vez que me encuentro con tal situación, o deprimirme por cosas pequeñitas, ¿no? A veces son síntomas de reexperimentación que me llevan hacia el pasado, ¿no?
situaciones del presente que me llevan al pasado y que no puedo evitar que me pasen. De la misma forma, esa reexperimentación tiene como influencias más profundas sobre la persona y puede hacer que cambie desde su personalidad, su forma de regular su comportamiento y sus emociones, e incluso, por desgracia, el síntoma que creo que nos tiene que preocupar más en el trauma, que es la identidad. El trauma influye y afecta la identidad. Las personas con gran carga traumática tienen una identidad negativa. Y para mí este es el principal síntoma que tenemos que trabajar los terapeutas. Okay. En esta preparación de esta entrevista me surgían muchísimas preguntas, muchas, la verdad. Y era, fíjate, con el mundo infantil, volvíamos otra vez al mundo infantil. Aquí a mí me gustaría tocar las heridas de los niños y de los adolescentes. Fíjate, las heridas de los niños y los adolescentes me retrotrae a analizar momentos de la época actual española, momentos del pasado en España, momentos de otras culturas, análisis culturales de otras zonas geográficas del mundo. O sea, es decir, ¿los niños sufren aquí igual que en Angola? ¿Sufren en Etiopía igual que en Honduras? ¿Sufren en Estados Unidos o Canadá igual que en Francia? ¿Surgen heridas en estos niños a través de simplemente el lugar demográfico en el que se crían? Entonces, ¿verdad? Es un enfoque. ¿Es el trauma o es el dolor algo intrínseco a según qué culturas? ¿O hay dolor en todas las culturas? ¿O los niños sufren en cualquier parte del mundo? ¿O los niños sufren en cualquier época de la historia? Es una pregunta muy buena, Carlos, porque efectivamente el trauma es muy diferente en función de dónde se contextualiza, ¿no? Y hay mucha gente que nos está mandando la información en medios de comunicación, en redes, que nuestros jóvenes y nuestros niños ahora mismo son la generación de cristal, ¿no? Y creo que nos está trayendo ideas erróneas sobre lo que está pasando en nuestros jóvenes. Para empezar, como tú bien dices, hay situaciones de niños y jóvenes en todo el mundo que son mucho peores que las de nuestros chicos, ¿no? En Europa tenemos derechos, tenemos protección. Yo recibo a veces a personas que vienen de Sudamérica y que me hablan de cómo dan gracias todos los días por poder estar aquí viviendo, porque allí sus hijos se sentían desprotegidos en la calle, ¿no? Porque veían todos los días delincuencia, agresividad, alcoholismo, drogas. En cambio aquí tenemos una situación pues más que agradable, ¿no? Incluso si lo comparamos con el pasado, ¿no? Creo que incluso tú y yo, si pensamos en cómo era nuestra infancia, pues todavía en aquella época había cierta inseguridad en las calles en algún momento. Yo no sé si te pasó a ti, pero a mí me han atracado hasta 2 veces en la adolescencia. Y en cambio, hoy en día, yo creo que los chavales no tienen esos peligros, ¿no? Entonces, realmente tenemos una sociedad que protege mejor del trauma que en otros países y que en otras épocas. Ahora bien, también tenemos una sociedad que tiene 2 elementos que están haciendo que nuestros chicos corran más riesgos. Uno evidente son las redes sociales y el mundo tecnológico en general, ¿no? Estamos dejando que los chicos estén ahí fuera, en el mundo virtual, porque es ahí fuera, como no los hubiéramos dejado nunca en la calle, ¿no? Y ahora están pudiendo acceder a pornografía, a juegos, a relaciones con adultos que no sabemos qué tipo de adultos son, y también a un mundo en el que continuamente se le está reforzando con un refuerzo positivo muy constante, muy a corto plazo, haciéndoles pensar que todo tiene que ser para allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, les estamos llevando a un mundo peligroso, siempre que es el mundo por pantallas, y además con un tipo de personalidad a veces con muy baja tolerancia a la frustración, ¿no? Así que sí, esa parte es diferente, ¿no? Es contextualmente diferente. La segunda cosa es una sociedad en la que estamos demasiado ocupados, demasiado estresados. Y los padres, que tienen una función importantísima para la afectividad y la salud mental de los niños, que es ser figuras de apego, están más estresados que nunca. Estamos viviendo una sociedad en la que ya hemos pasado por el punto de que ya no hay un progenitor que trabaja y el otro está en casa, que por supuesto no tenemos por qué volver ahí, pero ahora están los dos trabajando, los dos haciendo jornadas de más de 8 horas,
al día, con una sensación siempre de rueda, de consumo y producción, en el que tenemos que luchar para tener una vivienda digna, para poder llegar a ciertos estándares. Ese estrés está afectando a nuestros chicos de forma continua, como una T pequeña que está haciendo que los padres no tengan tiempo para poder ayudarles con la regulación emocional, para poder enseñarles habilidades sociales, para enseñarles esta tolerancia a la frustración que decías, que también pasa por que el padre enseñe a su hijo a ser tolerante y a saber esperar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no podemos ni esperar porque no tenemos tiempo, ¿no? Creo que lo que más necesita ahora mismo nuestra infancia y adolescencia es tiempo y calma. Tiempo y calma. Era la época, hablaban del yo y del ya, ¿verdad? Del yo y del ya. El yo y el ya. ¿Verdad? Que hablamos con problemas graves en el narcisismo, de regulación, problemas graves en la autoestima y problemas graves en la capacidad de frustrarse, de aplazar, ¿verdad? De entender que lo bueno cuesta, lo bueno tiene un precio, lo bueno hay que pagarlo, lo bueno hay que esperar por ello, ¿verdad? Un bebé no se funda en un mes, ¿verdad? Se funda en 9 meses. Entonces, esto es como si hubiera una baja capacidad, ¿no? Una baja capacidad. Esta pregunta sí que es... se va mucho a mi mundo, pero yo te lo quería plantear hoy aquí, es... los niños, los adolescentes, reprimen, olvidan, cuando ha ocurrido algo grave en su pasado y nos planteamos los 20 años, los 25, los 30 años, la memoria trabaja llevándolo a ese rinconcito atrás. La memoria trabaja... Tú cállate, eso nunca pasó. La memoria trabaja con un... Sí, pero no me lo recuerdes. Sí, estaba ahí, pero no me lo recuerdes mucho. ¿Cómo es esta...? Claro que los niños reprimen, sí, sí. Y los adultos, ¿no? Y todos, ¿no? Yo creo que esta idea freudiana y gestáltica y de tantas psicoterapias es evidente, ¿no? Yo creo que no podemos seguir pensando que todo lo que vivimos es consciente y de que nos acordamos de todo. No, es que continuamente nuestro cerebro está reprimiendo y menos mal que lo hace, ¿no? Porque necesitamos ir eliminando información negativa, sobre todo la negativa. Nuestra atención busca elementos positivos, nuestra memoria borra lo que es negativo, incluso nuestro comportamiento va siempre a sacar nuestra parte más positiva de nuestra personalidad y por tanto tenemos que reprimir lo negativo. Eso en realidad es una cosa muy saludable, ¿no? El gran problema es que a veces ese mecanismo de olvidar lo malo en el trauma, sobre todo en esas test pequeñas que decíamos, en esos malos tratos continuados, o en la negligencia continuada, o en esa simplemente falta de respuesta a necesidades afectivas, ocurre que lo normalizamos, lo olvidamos y lo normalizamos. Y entonces te encuentras a muchas personas en terapia que te dicen que, bueno, pues que es normal que ellos siempre hubieran estado pendientes de sus padres más que de sus padres de ellos, o que, bueno, que se han acostumbrado a que les trataran mal sus parejas, porque ya lo hicieron antes en la familia, o que entienden que por ser mujer pues tienes que estar siempre atento a las necesidades del hombre, ¿no? Ese tipo de normalización es mucho más problemática que la represión y actúa precisamente como actuaba la represión, haciendo que la persona no sea ella misma, ¿no? Y bloqueando partes de su personalidad. En esta segunda y final parte de esta entrevista, me gustaría, Álvaro, fíjate, hemos hablado de qué es el trauma, cómo se conforma, ¿verdad? Hemos hablado de qué tipos hay, hemos hablado de ese análisis sociológico, demográfico. Ahora vamos a ir más en positivo, vamos a ver cómo... Te lanzo estas 2 o 3 preguntas seguidas, ¿eh? Fíjate, ¿cómo podemos prevenir el trauma? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué trabajo se puede hacer antes de que esto ocurra? ¿Qué trabajo se puede hacer cuando ocurre, ¿no? Yo siempre me planteé, es decir, si a un niño le ha pasado algo grave en su vida, que se lo diga a sus papás, al profesor, al director del colegio, a su jefe de estudios, que se lo diga en un estadio inicial, pronto, ¿no? Como a veces hablan los médicos con el cáncer, hemos cogido su cáncer a tiempo, ¿no? Si yo hablara del trauma, si lo coges a tiempo, ¿es mejor su salida o es peor? Entonces, mira, hace muy poco uno de mis pacientes me decía, bueno, de mis clientes, que me gusta llamarlos más clientes, me decía,
sufrí un abuso sexual y un primo mío pues me tocaba y por supuesto no era consentido, ¿no? Pero para mí lo peor no fue aquello, y me lo insistía mucho, ¿no? Para mí lo peor fue que cuando se lo conté a mis padres me hicieron callar. Me hicieron callar y jamás pude volver a hablar de ello hasta que no tuve 18 años. Efectivamente se puede prevenir el trauma, porque lo peor no es la herida en concreto. Lo peor es que no puedas recibir la protección adecuada, que no puedas integrar lo que te ha pasado. Y por tanto, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Pues tener ambientes escolares, pero sobre todo familiares, que puedan hacer que los chavales, que los jóvenes y también los adultos, pues podamos hablar de nuestras heridas, ¿no? Y para eso hay un concepto que cada vez manejamos más, que es el de apego seguro. Cuando la familia puede construir en el chaval un apego seguro en la relación con él, pues puede conseguir que él pueda contar con ese apoyo emocional cada vez que le pase algo que necesite integración, ¿sí? Eso por una parte, pero también hace falta una sociedad que proteja en general, ¿no? Que proteja institucionalmente, que proteja en la relación uno a uno con los profesores, con los trabajadores sociales. Bueno, pues seguir construyendo cada vez más una sociedad de cuidados. Fíjate, esto me hacía preguntarme cuantísimas veces, pues hay gente que habla de fui a poner una queja y pasaron de mí. Fui a un hospital y me dijeron, eso no es nada, ¿verdad? Con un tema a veces laboral. Fui a la mutua de mi propia empresa y dije, me he lesionado. Bueno, pero esto no es tan grave. Y entonces, como a veces tengo la sensación de que se tiende mucho a minusvalorar lo que al otro le ocurre, ¿verdad? Es como de, bueno, pero seguro que tu primo te daría un abrazo y tú lo confundiste, ¿verdad? Era un abrazo, no era un abrazo, mamá ni papá, era algo más grave. O es que hay un profe que de verdad nos trata mal. Pero bueno, hombre, pero es que los profes ahora pues estarán así, ¿no? Estarán tristes o amargados y no, pero es que nos trata mal un día y luego otro y luego otro. Y entonces cuando hablamos de factores de protección, pues cuántas veces, no, simplemente a veces fui a poner una denuncia a mi comisaría, a mi sitio de la Guardia Civil, ¿verdad? Y como a veces, bueno, pero son todo preguntas, son todo como, bueno, pero algo habrás hecho tú, ¿verdad? Es como a veces. Y esa sensación, cuando la gente lo relata en terapia, pues Eso. Te duele profundamente, ¿verdad? Y es un tema que no sabes si... Porque quizás en el tema del trauma debemos creer a pies juntillas todo lo que nos dice la gente. O Bueno, deberíamos de pues investigar, deberíamos de... Yo creo que no hay nada de malo en validar la experiencia de una persona. Si una persona lo ha vivido como algo traumático, ¿qué más te da que sea realista, que sea exactamente, no? Porque lo que importa es que esa persona se sienta validada. Y no estamos en un juicio, no estamos en un momento en el que tengamos que poner consecuencias sobre el agresor. No, estamos en un momento en el que tenemos que acoger a la persona. Y nos da igual hasta qué punto es realista su percepción, porque si su percepción es traumática, va a crear herida, va a crear trauma. De todas formas, Carlos, también te tengo que decir que, por desgracia, no podemos evitar esto. Quiero decir, en las familias va a haber personas que no van a saber acompañar el trauma de sus hijos. En las instituciones va a haber lugares donde vamos a seguir retraumatizando a las personas. Y por desgracia esto no se puede cambiar de la noche a la mañana y quizá nunca cambie del todo, ¿no? Pero sí que sabemos que otro factor de prevención del trauma es proteger la identidad de la persona. Cuando alguien sabe que no fue respondido en sus necesidades afectivas o que no fue protegido, pero sí que lo merecía, cuando alguien se sabe digno de amor, de valoración, de respeto, de protección, entonces puede superar el trauma. Porque entonces es capaz de integrar que aquello que no pasó, aquello que no se protegió, aquello que no se supo cuidar, no fue por su culpa, fue porque en ese momento no pudo ser, ¿no? Y eso resulta muy sanador y ayuda a que las personas puedan seguir adelante. La verdad es que sí. Un poquito por finalizar esta entrevista, me encantaría que habláramos de, por un lado,
¿Qué terapias aplican? ¿Qué terapias funcionan? ¿Qué terapias han abordado el trauma? ¿Desde dónde se trabaja esto, verdad? Y que ya nos recomendarás un poco en este toque final qué lugares, si fuésemos psicólogos o si fuésemos profesionales de la salud mental y tuviéramos que formarnos, dónde podríamos formarnos, y un par de lecturas, un par de libros y un par de, revisiones bibliográficas para hacer aquí. Venga, perfecto, mira. Bueno, creo que sabes creo que si hay psicólogos viéndonos, todo el mundo sabe que la principal terapia del trauma es la de exposición, ¿no? Entonces, bueno, que básicamente es ir acercándose a los recuerdos traumáticos, ¿no? Pero te diré que esto está más que he visto que no siempre funciona, ¿no? No siempre ir al recuerdo y pensarlo muchas veces y deshabituarse de él funciona, porque muchas veces también eso retraumatiza de nuevo. Entonces, desde hace años hay una línea de investigación que está teniendo muchísima evidencia científica y que se llama EMDR, ¿no? Que creo que los dos conocemos perfectamente, pero sí que es bueno que la gente sepa que desde hace años ya se está consiguiendo una nueva forma de desensibilizar esos recuerdos traumáticos, ¿no? Esta línea de investigación está consiguiendo aislar esos recuerdos, detectarlos y que las personas puedan conectar con ellos para integrarlos, ¿no? No solamente para desensibilizar, para quitar la carga emocional, sino también para integrarlos y reprocesarlos con lo que realmente pasó, algo así, ¿sí? Entonces, en esa línea te traigo un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Mira, en este libro se habla, entre otras cosas, de MDR, pero se habla de mucho más. Se habla de la experiencia de gabinetes y equipos de investigación en Estados Unidos que han estado trabajando con el trauma, con diferentes tipos de trauma, desde los veteranos de guerra hasta los niños que reciben abusos, y te lo resume todo en un libro que es una gozada. Es una gozada. Es espeso, pero vale también para personas que no sean psicólogos, que no sean profesionales y que quieran conocer un poco más sobre ello. Y la otra cosa que te quería contar, pues es una cosa que me gusta mucho como terapeuta y que además cada vez voy viendo que funciona mejor con el trauma. Porque en el trauma a veces no basta tampoco con ir solo los recuerdos que nos producen perturbación, sino que muchas veces necesitamos darnos cuenta de cómo nos ha afectado el trauma en muchas esferas de la vida, ¿no? Y darse cuenta, pues es un proceso complicado para el que algunas terapias pues no dan el clavo, ¿no? Y para mí los que dan el clavo son las terapias humanistas, las terapias que son más desde la escucha, desde el conectar con uno mismo. Y te presento aquí un libro que tiene que ver con focusing, ¿vale? Focusing es un modelo que para mí es pues un plus, ¿no? Porque no solamente es conectar con uno mismo, sino que es conectar con lo que tú eres a través de tu cuerpo, ¿sí? A través de las sensaciones corporales y la intuición de tu cuerpo. Bueno, pues te puedo decir que esto acelera el proceso de la curación del trauma, o por lo menos esa es mi experiencia. Qué bueno. Pues recomendamos estas dos lecturas, aparte de preguntarte, si tuviéramos ahora que recomendar un lugar, un centro o varios centros donde poder formarse, somos profesionales de salud mental y nos queda, ¿verdad?, este punto por trabajar del trauma, ¿dónde se formaría un profesional en este mundo del trauma? ¿Hay ciudades? ¿Es online? ¿Es un enfoque presencial? ¿Qué escuelas? ¿Qué universidades? ¿Qué opciones hay ahora mismo? Por suerte tenemos muchísimas oportunidades de formación en el trauma. Ahora mismo hay varios modelos que lo abordan y precisamente la palabra abordaje es lo que nos tiene que dar la pista, ¿vale? ¿Con qué abordaje quiero yo trabajar el trauma, ¿no? Entonces, me permito difundir dos modelos de abordaje. Uno es el de EMDR. Hay una persona que creo que está siendo puntera, que se llama Anabel González. Su instituto se llama IMAYA. Está en Galicia, pero también hacen formaciones en Madrid y en Barcelona, y creo que para aprender MDR pues, es muy recomendable. Y para aprender focusing os puedo recomendar un centro de formación en Madrid que se llama Focus Tools, y que dentro de poco esperamos poder traer también acá a Valladolid. Queremos hacer aquí una formación en nuestra ciudad para que más gente conozca focusing y todo su potencial.
Fenomenal. Pues apuntamos todo esto y cerramos la entrevista de hoy. Salimos de las delicias para meternos, ¿verdad?, en otros barrios, en otras consultas, en otros ambientes, en otras atmósferas tan bonitas. Damos las gracias enormemente a Álvaro por esta entrevista de hoy y esperamos poder trabajar contigo en un futuro y poder entrevistarnos en otras temáticas tan interesantes como las que tú trabajas. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Gracias.